Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Bernardo Gavito y como siempre es un placer, de verdad, darles la más cordial bienvenida a Speak and Spell en este martes, en un día lleno de sol, pero al mismo tiempo de frío, así que son contrastes interesantes. Y qué mejor que hoy tener a una invitada que desde que la conocí me pareció una persona muy especial, porque ella tiene un programa antes que yo, ella es Laurence Fontaine y ahorita se las voy a presentar ya de manera formal. Pero ¿por qué decidí invitarla? Porque platicábamos la vez pasada de el control de la energía y llevar justamente tú como speaker o como persona que va a transmitir un mensaje a tu público, a cierta energía o a cierto momento, pues cuando a veces ellos vienen de un entorno muy distinto y se convierte de pronto en una lucha de poderes donde tú a lo mejor quieres transmitir positivismo o alegrar al público, transmitir algo y él está a lo mejor un poquito reaciente porque tienen estrés o la vida de cada uno a veces nos absorbe. Y veíamos ejercicios de respiración, veíamos también cómo comunicar a través de transmitir cierta emoción muy puntual. Pero qué mejor que una experta en la materia para que nos platique justamente qué herramientas podemos utilizar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra respiración, para poder canalizarla y jalar, y esto que siempre les digo, de volvernos entes atractivos y atraerlos hacia nuestra energía. No les digo más. Laurence Fontaine, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy No, bien, no, no. muchas Ya desde hace gracias. mucho quería platicar contigo. Ajá. Es muy en serio cuando les digo que, Laurence, transmites una energía y una paz que se contagia y que se vuelve muy atractivo estar alrededor de ti. Entonces quiero que nos platiques primero un poquito de ti, cómo empezaste en esto, qué te llamó la atención. Platícanos un poquito de ti, Laurence, por favor. Pues mira, llegué a... Creo que en parte fue primero la formación profesional, Ok, ¿no? Como esta parte de la psicología que hace que el otro sea importante. sí, Entonces, primero es como esta posibilidad de poner atención en el otro y poder estar interesada, ok, ¿no? Yo creo que uno de los elementos esenciales y un poco como adelantándome a lo que estabas diciendo es la curiosidad, ¿no? Es decir, siempre he sido curiosa, ok, ¿no? Y cuando sucede una crisis muy importante en mi vida, eh, mi hermano muere de una manera violenta, allí la psicología no me alcanza, ¿no? Y entonces claro, empiezo a tratar de darle sentido a la vida y a la muerte, más allá de lo que yo había necesitado hasta ese momento, ¿no? Entonces empecé a buscar, a leer, a tocar puertas y a decir, cuando llego a la práctica de Reiki, allí siento que, ok, esta es mi casa y a partir de aquí, mi casa interior, ok, ¿no? Y a partir de aquí voy a explorar, experimentar. Me metí a muchísimas formaciones, no, psicocorporales, de respiración, algo que se llama Continuum Movement, que es movimiento continuo, que es lo que uso mucho para lo que hablas de ok, la respiración y la postura. Y cómo manejar, no tanto como la postura a partir desde dónde me estoy moviendo y cómo se mueve adentro de mí, no cómo hago que el cuerpo se mueva, ¿no? ok, Es una cosa, es una ajá, percepción distinta, sí. ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que me han dado la oportunidad de estar mucho más presente en mi vida. Entonces, Laurence, y me corregirás si me equivoco, pero fue la muerte de tu hermano la que te inició esta búsqueda de encontrar Absolutamente. paz por algunos otros métodos porque no conseguías de alguna manera estar tranquila. Exactamente, es decir, no, yo no podía acomodar esto de una manera que no tuviera un contexto más amplio, Ok, ¿no? Es decir, no podía yo imaginar que alguien se muere y todo se termina y claro, nada más vive en tu corazón. claro. No me alcanzaba. Oye, ¿y el Reiki te ayudó? Sí, fue algo una Sí. herramienta que te ayudó. Me ayudó, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el Reiki lo que hace es como despertar una parte que está dormida, Sí, ¿no? Yo creo que es como si se prendiera una vela, ok, ¿no? Que es una vela que siempre hemos tenido, pero Reiki prende esa vela o prendió esa vela para mí. Y a partir de allí fue, ahora sí, ¿qué necesito aprender, excursionar, saber, explorar? Desde el movimiento hasta la psicología, hasta lo transpersonal, hasta la energía, para poder tener como, ¿sabes? Como una historia sagrada más grande de la que tenía. ok. Uh-huh. ¿Y dónde estudiaste Reiki? ¿Aquí en México? Tuve la fortuna, sí, estudié Reiki en Valle de Bravo. En Valle de Sí, Bravo. en Valle de Ok, Bravo mi maestra vino
que es una mujer maravillosa, vino mucho a dar cursos en hace... Ay, es increíble. Cuento los años, yo casi 30 años. Ok, el tiempo es impresionante, Es sí, ya sé. impresionante. Ajá, Vino a dar y se inició a muchas personas en Reiki en ese tiempo y entonces fue en el 1990. en el 90. ¿Y del 90 al casi 2020 lo has ejercido de manera profesional o fue poco a poco? Al principio, la primera parte fue personal, Ok. es decir, como la práctica, porque se requiere, mi práctica de Reiki requiere de tiempo, ¿no? Es decir, necesita que pase de 1 a 3 años entre el primer nivel y el segundo nivel y de 1 a 10 años Ah, para ser maestra de Reiki. Es decir, es un proceso. necesita la persona haber integrado, practicado, tener experiencia personal para poder enseñarle, claro, a Claro. otros acerca de Reiki, ¿no? Porque es una tradición oral. Es Ah, parte de la presencia y es decir, todo se hace ujú, en esto, ok. en la práctica de Reiki que yo tengo. Oye, Lorenz, y siempre, ya entrando más a detalle ahorita, más adelante en cuanto a tu profesión, pero siempre tuviste esta personalidad eh, tranquila, apacible, o fue justamente el Reiki como la que te, ¿no? Porque Ajá. de verdad se vuelve, la gente piensa que tienes que estar así, pero se vuelve mucho más atractiva una persona que está equilibrada y en balance, que de pronto es como, sobre todo porque los demás estamos en otro, como en otra dinámica, y ver de pronto a alguien en un mundo tan eh, estresado, de pronto hasta violento, ver una persona que está equilibrada, en autocontrol, tranquila, no reaccionando todo el momento, sino conectada, se vuelve de verdad muy atractivo ver a alguien así. Entonces, pero yo no sé si es algo que cultivaste o ya es tu personalidad, ya tuviste el privilegio de ser siempre como esta persona. Ay, deberías de verme manejando. Sí, ahí se va. Allí mis hijas dicen que me convierto en The Fast and the Furious. Ok, ¿no? te conviertes. Pero en realidad sí creo que es una parte temperamental. Creo que hay personas que somos menos reactivas que otras. Ujú. Sin embargo, muchas personas antes de eso me decían, ay, es que tú eres tan paciente. Y yo decía, es que internamente yo no me siento ni paciente, ni quieta, ni nada. En realidad había esta parte que yo no sabía cómo expresar, ¿no? Y lo que hizo la muerte de Denis, es el nombre de mi hermano, lo que hizo la muerte de Denis fue como romper esta estructura, ¿no? Entonces, durante un tiempo estuve bastante reactiva, bastante explosiva, como desesperada realmente, ¿no? Y la práctica de Reiki lo que me ayudó es a encontrar las maneras de poder estar presente de una forma diferente. Ok. Si nos tuvieras que compartir al público, Lorenz, en pocas palabras, ¿qué vuelve al Reiki una práctica tan interesante y tan poco común? ¿Qué sería? ¿Por qué es una práctica tan interesante, pero al mismo tiempo que no todos tenemos la oportunidad de poner en práctica? Mira, la parte de Reiki que yo creo que eso es muy importante es que es primero para nosotros, Okay. ¿no? Si una persona que llega a un primer nivel de Reiki queriendo aprender Reiki, aprende a darse Reiki a sí mismo. Y entonces, si yo me doy Reiki todos los días, eso quiere decir que le dedico, Reiki es la traducción de Reiki, Rei es la humanidad, ¿no? Es decir, en japonés, Rei es lo que es humano, y Ki es la energía, ¿no? Ki, sería la energía Aikido, humana. No, la energía divina. Rei es la parte de la humanidad, es decir, la parte física, y el Ki es la energía como Aikido, ¿no? Todas las prácticas de Ki, ¿no? El Qigong, el Qigong, ¿no? Es como toda, hay muchas maneras de utilizar la energía. Entonces, la parte importante de esto es que no es para sanar a los demás. Es para sanarme a mí. Esa es como la columna vertebral de esta práctica. Pero lo interesante, y no sé si estés de acuerdo, pero indirectamente sanándote a ti, sanas también, claro, ¿no? Por tu presencia, otra vez lo que te digo, que es equilibrada, ecuánime, hace que nos pongas a los demás como en ese contexto también de querer tener una probadita de qué se siente estar tranquilo, ecuánime, no reaccionando, porque de verdad, Lorenz, se vuelve muy atractivo esa cuestión. Ahora, si empezáramos a traducir, por ejemplo, esto, Lorenz, en... yo me dedico a hablar en público y trato de compartir estas herramientas porque
no sé si sepan, pero dentro de las fobias más grandes que hay, en el top 5 está el hablar en público. Ajá. Hay gente que le provoca de verdad estados de ánimo, pues de muchísimo estrés, hay Sí. gente que vomita antes de, ¿no? Entonces siempre es como tratar, si hay ciertas herramientas, yo lo que he aprendido y lo que he estudiado es todo a partir de la respiración y de la conectar con tu cuerpo, pero no sé si nos pudieras compartir, por ejemplo, alguien que va a hacer a lo mejor una actividad que requiere de una concentración muy específica, o de hablar en público, o de controlar nervios, o algo, ¿qué nos recomendarías que podemos incorporar antes de hacer esta actividad tan importante? Ay, es una pregunta tan interesante. Te puedo decir cómo Sí, lo hago yo. a ver, ¿No? ajá, ¿Cómo lo hago yo? Lo que evidentemente me doy Reiki, ¿no? Pero no todo el mundo se puede dar no, Reiki, pero todo el mundo se puede poner las manos. Entonces, puedo poner las manos sobre ok. la cabeza o puedo poner las manos sobre la garganta si siento que voy En a la cabeza, ¿qué hablar. efecto tiene? En la cabeza el efecto que tiene es como a ver, pónganse las manos en la Sí, cabeza, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo estoy deteniéndome la cabeza? ¿No? Me calmo, sí, ¿eh? Me calmo. Es como, ok. ¿qué le agarramos al bebé cuando nace? La cabeza, La cabeza. claro, Entonces, si yo pongo las manos sobre la cabeza, inmediatamente tengo la posibilidad de sentir que no estoy volviéndome loca, ¿no? Cuando dicen, ay, claro, es que me voy a volver loca y nos sí, agarramos la cabeza o ay, me voy a agarrar la cabeza. Otra de los lugares es la garganta, ¿no? Que es esta parte, si yo voy a hablar, ándale, es como necesito este instrumento para poder comunicarme, ¿no? Si voy a sí, dar una conferencia, claro, voy a hablar en público, necesito poder sentir que esta parte está bien, ¿no? Que que decir que vamos a trabajar juntas la cabeza, ¿no? Y la garganta. y la garganta, Y la otra es el pecho es decir, la parte de el diafragma, ¿no? Donde tenemos ok, el estómago. Estas son las otras posiciones que si siento nervio, tensión o algo, si aquieto la respiración y el ritmo cardíaco. Y aquí es la ansiedad. Entonces puedo poner las manos aquí y reviso lo que quiero decir, el contexto en el que estoy, las personas ok, a las que les voy a hablar, exacto, el mensaje que quiero hacer, ¿no? Mientras yo estoy tocando estas partes de mí, estoy revisando y conectando con la manera de comunicar de hacia afuera. comunicar. Ujú, Entonces, puede ser, es la cabeza, ujú. la garganta, y luego es en el pecho y en el abdomen, en el diafragma, Exactamente, ¿no? Serían los exactamente. puntos que podemos todos tomar en práctica para, Sí. y sí te calma inmediatamente, ¿eh? O Ujú. sea, hay algo que aunque no quieras, realmente te da como paz y tranquilidad, y creo que puede ser algo muy puntual para que lo pongamos en práctica y sea el mensaje que queramos comunicar. Por ejemplo, yo también, la vez pasada platicábamos, Laurence, ni siquiera tienes que ser alguien que va a dar una conferencia. Yo planteaba, por ejemplo, una madre que se enfrenta a un hijo de adolescente o a una hija de 15 años. En donde vienes, ¿no? De que a lo Ajá. mejor 10 años antes, cuando tenías 5, te idolatraba. Y todo el mundo giraba alrededor de la mamá o del papá. Y 10 años después, eres todo lo contrario. Le estorbas, le das flojera, ¿no? Tal. Y entonces yo pensaba, a ver, qué reto tan más interesante para una madre o un padre tratar de comunicar un mensaje muy puntual de educar o de guiar cuando no te están escuchando y el mensaje no está pasando, no está llegando. Entonces, en una época como hoy, donde a lo mejor los mensajes que están llegando no son los que quieres, y yo pensaba en a lo mejor una madre que ya está frustrada o desesperada o que ya no sabe cómo de pronto y se va al grito o se desespera y entonces de pronto a lo mejor hacer esto o esto o esto y volver a pensar y respirar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro comunicar con mi hijo? ¿No? O sea, ¿qué le quiero decir? ¿Y cómo voy a tocar esa fibra emocional para de pronto a través de mi bienestar lograr transmitirle sin que haya enojo, estrés o esta dinámica en donde se convierte después una lucha de poder de la madre y del hijo, del padre y del hijo, donde se rompe, ¿no? Hay momentos en donde ya no hay comunicación, ya se acabó y entonces yo pensaba también llevar eso en donde justamente también esta misma práctica de bienestar, de colocar en estos puntos medulares, pónganlo en práctica en su casa y estamos hablando de una madre o un padre, una maestra en una escuela, a lo mejor en un salón de clases, ¿no? Donde ya estás
desesperado o desesperada porque tienes a lo Claro. mejor a 30 niños o a 30 adolescentes o a 30 jóvenes que no hay manera de transmitir y de pronto no te vas a meter en esta lucha de poderes porque vas a perder. Mira, una de las cosas, porque bueno, he sido maestra mucho tiempo Ajá. de niños y de, ¿no? Es hacer esto enfrente de ellos, ¿no? O hacer esto Ok. enfrente de ellos. Y entonces, evidentemente, la primera cosa es como, ¿qué ¿Qué está hace? haciendo? Claro. Ya cambiamos la energía. Sí, rompes. Sí, ya Ajá. rompimos. Es como que y describo. Me estoy poniendo las manos en la cabeza porque necesito que mis pensamientos tengan claridad. Ok. Y entonces ya la otra persona Ah, puede relacionarse Sí. con, es decir, en realidad se está haciendo cargo de sí misma ok, y me está comunicando algo que me interesa. ok. Ujú. Increíble, como ya vieron, es mágico hablar con Laurence. Vamos a ir a un corte, obviamente con Radio 13, nos quedamos en Facebook Live, pero no se vayan, regresamos y continuamos descubriendo la magia del Reiki con Laurence Fontaine. Ahorita nos vemos. Gracias. Continuamos con Laurence. No le he dado las gracias a Diana que está allá afuera, a Daniel, a Miguel, a Eric que están por acá porque nos apoyan en producción. Y Laurence, sí, pues el equipo es básico, ¿estás de acuerdo? Básico. Entonces un saludo a todos, gracias. Y continuando, Laurence, platicábamos justamente de, nos diste estos tips y veíamos a esta madre, a lo mejor tú como maestra, ¿no? Cómo irrumpías, de pronto irrumpías conectando y diciendo, a ver, ¿no? Y veías que había una reacción, evidentemente, y que Claro. cortabas con cierta dinámica que de pronto a lo mejor se había perdido el control en la clase. Y esto se traduce, se perdió el control en la clase, o con mis amigos, o con mi familia, o con mi plática, o siendo un líder a lo mejor en la política, o en tu empresa como ventas o algo. De pronto ves que estás perdiendo el control y es qué decisión voy a tomar para volver, regresar como a lo básico y volver a conectar y tener a la gente en comunión, pero sin entrar en esta fricción que de pronto es muy común que cuando no puedes hacer algo, por ejemplo, pensando más en partes profesionales, a partir de mi poder, ¿no? Que me da el ser la maestra del salón, o el ser el director de la empresa, o el ser el presidente, que es, ok, no, entonces como en un gobierno fascista, autoritario, entonces no es pregunta, lo haces, y de pronto es, o una maestra igual, es que si no te corro. Y para mí no hay nada peor que llegar a un punto, porque para mí es, ya no pudiste, y entonces recurres al recurso fácil que es mi autoridad como maestra, que me da nada más el título, porque me queda claro que no lo estás ejerciendo porque nadie te sigue. O sea, si no es a partir de que la amenaza, entonces la gente no estaría ahí. Claro. Y lo mismo a lo mejor en un director, que es, si no te corro, o sea, si no tengo ese poder de amenazarte, no me sigues. Entonces, para mí es muy importante el tema de, yo te sigo porque quiero estar ahí, porque me inspiras, porque tu mensaje me atrae, porque eres ejemplar, porque lo que dices lo haces, que es lo peor de todo es que es excepcional, porque hay poca gente así, desgraciadamente. Claro. Entonces, en un mundo, yo recalco mucho hemos estado hablando en el programa, fíjate también, de la irrupción ahorita del área digital, que sí es una herramienta muy interesante, pero al mismo tiempo para mí es muy traumante y yo lo trato de hacer consciente porque yo caigo en esos juegos también, en donde estás en la calle o estás en cosas o podría yo estar contigo o algo, pero al mismo tiempo es, me voy al teléfono, ¿no? Y entonces de pronto se vuelve como muy tentador, porque aparte así fueron creados estos aparatos, yo veía la vez pasada, todos son a partir de, la gente que los hizo fue la que hizo estas máquinas en Las Vegas, en donde se vuelve una cuestión de adicción y todo está programado para que ya no pueda estar yo sin mi atención todo el tiempo, sí estoy, pero espérame Laurence, porque me van a marcar ahorita, entonces sí estoy, pero no estoy. Entonces, ¿cómo una práctica tan ancestral y tan importante como el Reiki nos puede regresar a esto que estamos perdiendo? ¿Tú crees que sea posible todavía? Ay, mira, mi maestra de Reiki decía, espero poder estar en algún momento viva, Sí. ¿no? Que murió hace unas semanas, pero espero poder estar viva para el día en que caigan todos los satélites y dejen de haber teléfonos y medios virtuales. Sí. Era una de Sí, las... ¿no? sí. Y en efecto, es decir, yo, mira, más y más, es cierto que la tendencia es a la desvinculación, Sí. que es de lo que Sí. hablas, ¿no? Y quiero un poco regresar a la parte de qué es lo que no funciona cuando yo comunico algo a otras Exacto. personas y estas personas no están conectadas, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que requiere? Es decir, lo que muestra es la necesidad de generar vinculación, ¿no? ¿Y cómo se genera vinculación? A partir del momento en el que yo puedo describir, por ejemplo, ¿no? Si vamos a regresar a este lugar, entonces soy líder Sí. o soy maestra Sí.
y veo que las personas que están del otro lado, ¿no? En este caso, están en otra cosa, Sí. ¿no? En su teléfono, pensando en los 3,000 emails que les van a Exacto. llegar durante la conferencia, o a estudiantes que están cansados porque es la última hora del día, ¿no? Entonces es, bueno, ¿de qué manera me vinculo? Y la única manera de vincularme es yo abriendo la vinculación. Es decir, ay, me siento profundamente frustrada, veo lo que pasa afuera, ¿sí? Lo reconozco, porque la atención es importante, ¿ves? Claro. La atención nos muestra algo. En la terapia paso horas y horas y horas con las personas con las que trabajo diciendo, deja que la atención esté presente. Okay. No estés buscando eliminar lo que te genera tensión. Integra lo que genera tensión. Okay. Están cansados, sí. Están preocupados. Vamos a atender, vincular, para que entonces el mensaje pueda ser, yo voy a tener que ajustarme a la realidad. Es increíble. Si no nos ajustamos a la realidad que nos rodea, entonces lo vemos en algunos gobernantes, ¿no? Sí, sin duda. Yo a veces veo y digo, es que no hay contacto entre el discurso y la realidad. La realidad es tan diferente. Entonces, como individuos que tenemos afortunadamente la oportunidad de comunicar con otras personas, quiero poder conectar con lo que está alrededor de mí y voy a responder en función de eso. Ok. Esta cuestión de la que hablaste de adaptarte, ¿no? Así y no desvincular, me parece de verdad extraordinaria, porque de verdad creo que es el hilo, ¿no? Eso. Que regresará justamente a reconectar, porque encontraste, ¿no? Y en lugar de alejarte más y llegar a esto que decíamos de ya me alejé tanto que tengo que imponerme a través ¿no? De una cuestión que es totalmente ajena a la emoción humana, que es el cariño, el amor, sino a través del grito y el de esto y la amenaza. Creo que no hay nada más desvinculante que eso, ¿no? Creo que, ¿verdad? O sea, ya me perdiste, tú grítame y tú podrás estar gritando y yo ya, o sea, me aguanto porque a lo mejor tú mandas, ¿me entiendes? Pero de eso a mí el grito ya me desconectó. Pero el vincular a través de lo que dices y volver a encontrar esta fibra que va a recuperar, entonces regresas a esa conexión que me parece tan importante en un mundo en donde pronto todo nos tiende a desconectar. Claro, ¿no? Y a desvincular todo el tiempo porque nuestra atención está de pronto en mil cosas pero en nada, ¿no? Entonces creo que eso se vuelve extraordinario y una joya, por ejemplo, en este mundo. ¿Quién conoces de figuras importantes, por ejemplo, puede ser de la política, de la música, del entretenimiento, que utilizan el Reiki como una práctica de vida que los ha ayudado, por ejemplo? Qué pregunta tan interesante. No sé si son personas conocidas, ¿sabes? Pero tengo muchos colegas que son, porque Reiki tiene mucho que ver con el servicio también, ¿sabes? Tiene que ver con, entonces muchas de las personas que conozco trabajan en, ¿cómo se llaman en español? Lugares en donde para personas mayores. Asilos, ¿no? Trabajan en asilos, trabajan con determinados, ¿sabes? Como hay una asociación de Reiki en Inglaterra que trabaja mucho en hospitales, entonces trabaja mucho con médicos. Pamela Miles, que es como muy conocida también, es la primera persona que estableció vínculos entre la práctica de Reiki y ella en ese tiempo trabajaba con muchas personas que tenían SIDA, entonces trabajó con eso y luego agrandó este lazo y está trabajando con hospitales en Estados Unidos y viaja por el mundo. Se llama Pamela Miles, tiene realmente una práctica muy seria. Como muchas de las personas que yo conozco son personas que quizás no sean famosas en el mundo del entretenimiento y todo. No, es una pregunta, voy a buscar, voy a ver, es una pregunta que me interesa. Voy a ver si digamos, si puedo encontrar, pero cuando me estabas empezando a hacer la pregunta, ayer vi una entrevista que dio para Human Rights Meryl Streep, ¿no? Que ha sido, creo que hace poco tiempo ha sido como acosada y agredida por el presidente de Estados Unidos, y entonces la manera en la que ella responde a eso es decir, cuando yo la escucho, eso es una de las personas con la cual me identifico mucho,
Me identifico en el sentido de que lo que ella dice tiene sentido para Exacto. mí, ¿no? No es que yo sea quiera ser como ella, pero cuando ella habla digo sí, sí, ¿no? Hay un sí. Y es cómo respondo. Lo que tú me dices es para desvincular y para alejar, para que yo me aleje y al contrario, va, estoy aquí contigo. Respondo a lo que tú dices, ¿no? Y respondo con mi punto de vista. Lo que es muy importante, ¿ves? Lo que hace el teléfono Ujú. es generar esta sensación de desvinculación. Sí. Gran parte de los temas que yo trato en mi consulta son, por ejemplo, tenía una mujer joven ayer que me decía, es que no me imagino cuando quiero hablar con él de este problema que él y yo tenemos, entonces yo me hago toda la conversación en la cabeza, Ujú. lo que yo voy a decir, lo que él me va a decir, cómo le voy a responder, qué es lo que puedo esperar y qué es lo que quiero lograr. Y le digo, sí, pero eso no está relacionado con el otro. El otro va a decirle, tú pues va a decirte Exacto. su punto de vista, su visión, lo que, cómo él lo resolvería, y no es lo mismo que tú. Y ese es el tema, ¿ves? Es, tengo que dejar entrar al otro en mi mundo. Claro. Si no lo dejo entrar, entonces vivo en un mundo fabricado por mí, ¿no? Donde yo lo que digo es verdad porque Exacto. no tiene relación con el exterior. Sí, y estás hasta como en una burbuja creada, ¿no? Exactamente. Porque pues entonces tú ya creaste un tema y pues de nada sirve lo demás porque tú ya tienes planeado todo lo que va a pasar y lo tienes. Así es. Fíjate que me llama mucho la atención y a la gente les vamos a platicar que hablabas de Meryl Streep, que fíjate que es un caso excepcional en una industria en donde generalmente ella platicaba a los 40 ya la querían para papeles de bruja y ella decía, no, o sea, decía como, es una industria que marca mucho, hay algo así como una cuestión y ella lo rompe y dice, bueno, o sea, creo que el abanico es mucho más interesante. Pero todo el mundo platica alrededor de cuál es el misterio de Meryl Streep, por qué tiene ese don en una carrera tan pues longeva, ¿no? En una industria tan brutal como la cinematográfica y más en Hollywood. Y entonces todo el mundo trata de descifrar cuál es el secreto y cuál es el secreto, sobre todo de su talento como actriz. Exacto. Y todo, en Estados Unidos todo el mundo decía, si te das cuenta de sus entrevistas, platica, pero nunca dice, a lo mejor, cómo se preparó para el papel, qué hizo tal. Pero lo que sí es muy puntual Uh-huh. durante todos sus papeles y todo, y lo que la hace para mí enorme, es que tiene una empatía y un nivel de entender al ser humano Así es. que de pronto cuando te transmite una emoción o una situación o algo, y lo decía ella, Los Puentes de Madison con Clint Eastwood, esta película, Claro. hay una escena en donde ella va, me acuerdo, y es en la casa esta de madera, ella sale y me acuerdo que se agarra la falda y entonces ella explica por qué decidió agarrarse la falda por atrás, ¿no? Porque era una respuesta en donde decía, ella iba a verlo a él, ¿no? Entonces ella es casada, todo el contexto de la película, pero es una reacción muy humana que ella dice, en ese momento aparece porque a lo mejor yo no he vivido eso, Uh-huh. pero algo tengo de entendimiento de saber ponerme en esa posición que me hizo reaccionar, que creo que así hubiera reaccionado, de tener un hombre que me atrae y estas cosas que se me hizo muy bonito, pero creo que eso la hace grande, esta capacidad que tiene de conectar, Uh-huh. de siempre estar otra vez. Y fíjate cómo conectas porque comparten como esta personalidad ecuánime, tranquilas, Uh-huh. ¿no? Ella en un medio donde es diametralmente opuesto, ¿no? Donde todo es la alfombra roja y las fotos y todo, y ella siempre está como tranquila, no se ha dejado guiar por estas trampas, ¿no? De pronto Sí. de la frivolidad que no tiene nada de malo, pero que a lo mejor si ella se hubiera enfocado o hubiera dedicado su atención a estas cosas, no sería, ¿no? Sí, Lo el importante modelo. y el modelo que tiene, por ejemplo, y Sí, cuando ella habla, tú la escuchas, que es lo interesante, ¿no? Y absolutamente. todos, creo que cuando es una película de ella, creo que nadie se cuestiona y es Meryl Streep en La Marquesina es garantía de un boleto, ¿no? En una mujer de casi 70 años en donde pensarían, pues las niñas taquilleras son las de 25 y no es cierto, o sea, No. tienes a la mejor actriz o una de las mejores actrices de la historia en una marquesina y te garantiza a ti como productor que va a ir la gente a verla, que va a ir Laurence, que va a ir Bernardo y así como nosotros va a ir mucha gente porque ha logrado tener este poder de Uh-huh. convocatoria a través de la congruencia, la coherencia, la integridad y esta paz, ¿no? Que todos sus personajes traen, aunque sean muy dramáticos, Sí, siempre hay algo que eso es que se siente extraordinario. real, Sí. ¿no? Y fíjate que estaba viniéndome a la cabeza algo sí, yo, una de las cosas, además de el radio y la televisión que me encantan, es dar conferencias, ¿no? Uh-huh. Y el ponerme en esos lugares, como un amigo me decía, le digo, cada vez antes de una conferencia, es decir, sudo,
sudo de miedo. Es decir, Sí. no se logra llegar Ajá. a un lugar en donde esto ya no importa nada, No. porque efectivamente salir y poder ponerme en este lugar y ser vista es el anhelo más profundo de los seres humanos, es ser vistos y ser escuchados. Me van a ver y me van a escuchar, espero, pero Claro. no, es lo que esperamos cuando Ujú. damos una conferencia. Pero una de las cosas que desde la generación de la empatía es, les cuento cómo me siento. Muchas veces les digo, estoy tan nerviosa que siento que mi corazón se va a salir del pecho. Y lo que sucede es que la mayoría de la gente dice, yo sé cómo se siente Claro. eso, ¿no? Y después los veo a ellos, y si veo que están en sus teléfonos o que ya, ¿no? Están en las sillas y que ya se quieren ir, lo digo, veo que están saliendo teléfonos, veo que sus cuerpos parecen estar queriendo salirse de su silla, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Es decir, pero tomo en cuenta lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Y este es el intercambio, esa es la moneda para mí. Me encanta. ¿No? Y estás incorporando entonces todo el tiempo lo que está ocurriendo. Siempre. No lo niegas, ¿no? Siempre. Y no lo evades. Eso está increíble y creo que acabas de dar de verdad una lección, ¿no? Importantísima a toda la gente que estamos comunicando y transmitiendo en mensajes, que de pronto pues estamos en la disyuntiva. A mí me pasa todo el tiempo que de pronto es, a ver, incorporo lo que está ocurriendo o lo ignoro y me enfoco a lo mejor en el resto del público, porque esta persona ha estado rompiendo mi atención y me tiene, y de pronto es, o lo incorporo, claro, y de pronto sí, y creo que es lo mejor, creo que acabas de dar una pauta muy importante, que es incorporarlo, a ver, preguntarle, ¿estás bien? Te noto inquieta o inquieto, a lo mejor te quieres tomar un momentito y salir y regresar, o quieres hacer alguna pregunta, para que entonces ya de una manera también muy educada y muy puntual, no se sienta así como, a ver, ya llevas 5 minutos ahí, y entonces no, sino, ya me molesté. Y ya me molesté y te voy a pedir que agarres tus cosas y te salgas, ¿no? Sino sí decir, a ver, ¿está todo bien? Te noto inquieto, ¿quieres preguntar algo? ¿Te quieres tomar un momento? Porque todo se contagia, ¿no? Y de pronto esa inquietud se va a empezar a permear a lo mejor en el resto del grupo y claro, de pronto es lo que no quieres, ¿no? Quieres continuar con tu dinámica. Uy, perdón, ¿verdad? Exactamente. Oye, cuéntanos que das pláticas, no sabía, das conferencias, ¿en serio? Sí. ¿Dónde? A ver, cuéntanos, está padrísimo. Ok. En 2 minutos, una probadita. Ok. Ajá. Bueno, he dado, sabes, mucho de desarrollo personal, mucho de comunicación en Unilever. Para empresas, padrísimo. Sí, para Ajá. empresas, para grupos, conferencias. Sí, es una de las cosas que disfruto inmensamente. Porque hay algo que sucede cuando hay un clic entre la audiencia y el speaker o el locutor. Bueno, pueden generarse espacios. ¿Sabes cómo le llaman en teatro? Y yo siempre les digo, yo vengo de la industria del entretenimiento, antes yo estuve en la industria, y le llaman el momento teatro, que es este momento en donde tú entraste a esa obra, a lo mejor entró Laurence de cierta manera y sale una Laurence de otra manera porque te cambió. Exacto. Entonces, de verdad hay un intercambio atómico, hay un intercambio entre el público y la persona que está en el escenario, sea actriz o un ponente o lo que sea, que ocurre cuando ocurre, que es lo que quieres que pase, ¿no? No siempre pasa, pero cuando ocurre se vuelve en algo extraordinario y todos estamos buscando todo el tiempo esa conexión y esa magia, ¿no? De poder comunicar y de pronto que tú te sientas satisfecha de decir, logré transmitir mi mensaje. Yo sé que la gente se llevó algo y ¿no? Y eso es muy bonito. Exacto. Y pues eso está increíble. Y poder reírte de ti, poder hacer el ridículo, poder sin miedo. Como sin miedo, ¿no? Que esa es la risa para mí, es otra de las partes que es fundamental para establecer un vínculo, ¿no? Pues esa parte me encanta, la de no tomarte tan en serio y la risa. Y si quieres, Laurence, vamos a continuar con ese tema de la risa, ¿no? Y el tema del sentido del humor para continuar con esta plática. No se vayan, regresamos después del corte con Laurence Fontaine. Ya estamos de regreso en Speak and Spell con Laurence Fontaine y Laurence, quiero ahora conocerte un poquito más a ti. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas y tú me vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. No lo pienses mucho, sino esto, pum, es esto. ¿Ok? ¿Blanco o negro? Negro. Ok, lo platicamos hace rato, ¿te acuerdas?
Todos somos negros en esta estación, Mauricio también, yo también. ¿Qué nos hace ¿Por qué nos atrae el negro? ¿Tú qué crees que sea? Porque me parece más halagador. Sí. Pero te voy a decir una A ver, historia, una ajá. historia. Gran parte de la práctica de Reiki, como otras prácticas, A ver. asocian las prácticas espirituales con estar vestidos de blanco, ¿no? Sí. Y en ¿Por realidad, qué? porque parece que es más puro, o parece que, ¿no? No Ok. sé, la mera verdad, ¿no? Pero eh, sí, es una de las Sí. prácticas. Y mi maestra, que a quien le encantaba el rojo y el negro, Ajá. vino a dar un taller a México organizado Sí. por unas maestras que siempre se vestían de blanco y se ponían blanco o morado y turbantes y cosas así. Y entonces me acuerdo que ella llegaba y llegó con vestidos y ropa negra y roja, y entonces en el elevador se ponía los anteojos de sol justo antes de salir a la Ajá. conferencia. Decía, so much white, it's too much white, Ajá. ¿no? Ok. Pero en realidad lo que quiero decir es, me gusta el negro porque me parece que me queda mejor el negro que el A blanco, todos, ¿no? a todos. Pero también porque me gustaría que no hubiese esta asociación de que para que yo sea Exacto. reconocida de una cierta Exacto. manera, tengo que vestirme de Estoy una totalmente de cierta manera. acuerdo contigo. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y eres de día o de noche? Día. Día. Ujú. Ok. Y, por ejemplo, ¿quién es algún personaje importante que te haya influenciado? Maya Angelou. Maya Angelou. Ujú. Ok, ¿por qué? Murió hace Porque poco. murió hace unos Mentora años. de Oprah Sí. Winfrey. Mentora de Oprah Winfrey, de Ujú. Brené Brown, de Sí. muchas personas. Pero Maya Angelou tiene una historia, Where the Birds Sing. Sí. Es su primer libro que leí hace como 20 años. Ajá. Y es una mujer que empezó siendo de una familia muy pobre, se dedicó a la prostitución porque No era sabía. guapísima. No sabía. Y después de la prostitución se dedicó al teatro, ¿no? Y después del teatro empezó a encontrar esta parte que, por ejemplo, Nina Simone es otra Ujú. de mis ¿no? cantantes y músicas preferidas. Son mujeres que han logrado convertir en arte, Ujú. ¿no? Y comunicar ese arte Ujú. a través del dolor que experimentaron, ¿no? Es decir, Ok. lograron convertir en una obra de arte Sí. eh, Las la cartas que a lo transformación mejor. de su sufrimiento. Sí. Sí. Sí, eso se me hace increíble, ¿no? Con cartas a lo mejor a veces no tan favorecedoras, como le das la vuelta, Sí. ¿no? Y fíjate, hablabas ahorita de Maya Angelou y yo me acuerdo que algo que me quedó muy grabado, que ella decía es, cuando alguien te dice qué es o quién es, créele. O sea, si te estoy diciendo, es que soy así y tú, créele, ya te lo dijo 3000 veces y entonces vas como en la quinta que dices, no, va a cambiar porque te lo dijo desde la primera. Sí. ¿Por qué no lo tomaste en cuenta? Eso se me quedó muy grabado, por ejemplo, de esto de Maya Angelou, como un recordatorio siempre. Cuando la gente te diga qué es, créele. O sea, no tienen que A la pasar primera. 500, exacto, no tienen que pasar 500 desaventuras para que pronto digas, es que siempre me lo dijo, sino siempre tomarlo en cuenta, Exacto. ¿no? ¿Tienes alguna película favorita? ¿Alguna película favorita? Ay, hay muchas. Ahorita no se me ocurre. La última que vi que me Ajá. encantó. O que te haya marcado, o que hayas dicho esta película. The Tree of Life me marcó, Ok. me marcaron muchas películas, pero la última que vi que me pareció maravillosa es una película tonta francesa, es decir, tonta en el sentido de que el cine francés tiene la peculiaridad maravillosa de no querer como uniformizar a todo mundo, sino muestra más de la vida real. Sí, ¿no? muy bonito. Y entonces esta película es la película, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es un grupo de hombres que pasó y tuvo bastante éxito en México, un grupo de hombres que tienen vidas bastante común y corrientes, pero con sus dificultades, que se reúnen para hacer ballet acuático. Ah, Y es buenísima. Hombres al agua, Ok. o algo así se llama. Y cuando yo veo eso, veo la extraordinaria. A mí primero me gustan las películas de las vidas reales, es decir, de gente que logra transformar su vida, pero que aceptan, ¿sabes? El proceso de desarrollo personal, espiritual, emocional es si yo puedo aceptar todas estas partes que forman quien soy yo, sin tratar de sacar la parte triste, la parte que me da vergüenza, la parte que me duele, la parte de, ¿no? Sin tratar de cortar en pedazos mi vida. Si yo puedo integrar la increíble obra de arte que todas las personas podemos hacer con nuestra vida,
sí soy así también. Sí, también esta parte de mí. Sí, también soy un Fast and the Furious en el volante. Ok, Y soy exacto. impaciente. Sí, caray, es decir, me gustaría Ok, no serlo, pero ajá, sí, pero no, ¿no? es Y me parte de, controlo, sí, pero sí es sí, parte de. es parte de, también la sombra, la famosa sombra, ¿no? Así Que sí que es. es importante no evadirla, sino de pronto Asumirla, asumirla, ¿no? Que es claro, muy interesante. claro. ¿Prefieres algo bonito o atractivo? Atractivo, 100%, ¿estás de acuerdo? Siempre. 100%. ¿Cómo definirías tu estilo en una palabra? ¿Qué tipo de estilo? Por ejemplo, tu estilo de llevar tu vida, no tu Ujú, estilo, sino tu estilo, eres una mujer que definirías como, ¿cómo es tu estilo de llevar tu vida? mm, sencillo, Sencillo. sí, ¿Crees que menos es sí. más? Creo que menos es más, sí, Ujú, sí, sí. A partir de esta noción de que entre más tengo, más soy, claro, no, no. Es decir, nada que ver. nada que ver en realidad. Y te pierdes ahí porque además nunca hay una meta. Nunca hay una O meta, sea, ¿no? Y cada vez que voy a comprar algo, ahora es, ¿realmente lo ujú, necesito? ¿No? ¿Y a dónde va a irse la parte que va a reemplazar? Es decir, exacto. a quién se la voy a regalar o la voy a tirar y de qué manera se va a reciclar, se va a revolver a usar? Es decir, ahorita menos es definitivamente más. Ok. ¿Eres clásica o vanguardista, más moderna? No, yo creo que soy clásica. Clásica. Sí, no, hay partes vanguardistas en el pensamiento, es decir, formo parte de organizaciones que están Ujú, tratando de revertir el cambio climático, por sí. ejemplo. Esa parte es vanguardista, pero el estilo, no, no soy alguien, ¿no? que abre brecha. Ok. Ujú. Ok. En música, ¿qué tipo de música te gusta? Ay, soy una amante de la música. ¿Melómana? Ajá. Sí, entonces me gusta eso, bailé danza africana durante ¿A muchísimo poco? Ajá. tiempo, no me encanta el jazz, me encanta la música clásica, la ópera no la entiendo tanto, Ujú. el rhythm and blues me Nina encanta, Simone hablabas hace fui ratito. una Ajá. fanática de los Rolling Stones y Mm, fui a millones de conciertos de rock, ¿no? Como que la música, pero a partir de la danza, es decir, ok. la música para mí Ah, el baile. es el baile. Ok. Ujú. Y hablando de energía, platicamos la vez pasada de Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Que es una bomba en el escenario, es impresionante, ¿no? Como lo ves y dices que la energía, ¿no? Que tiene en el escenario y Claro. que lleva, después de hacerlo durante tantos años, ¿no? Y sigue teniendo esta Ujú. energía que es como una bomba nuclear ahí impresionante. A mí se me hace espectacular. Es Es espectacular. espectacular. Ok, tenemos todavía, te vamos a seguir conociendo, ¿no? Con preguntas. ¿Qué estudiaste? Yo no sé, ¿estudiaste psicología? Mira, empecé con pedagogía, Ujú. empecé con trabajando con niños. Yo siempre quise trabajar con Ah, niños. Desde, ¿sabes? Ayer estaba paseando a mis nietos ajá. y una niñita de 4 años dijo, ¡ay! Enfrente de los nietos, hija, así era yo. Ok, ¿No? ajá, Como y yo creo que proviene también de una necesidad de de curar mi propia infancia, ¿no? ok, Es decir, este deseo por estar con niños y ofrecerles contextos en los cuales puedan florecer y desarrollarse tiene que ver con el poder restaurar partes de mi infancia, ¿no? Yo creo que es ok, parte de ok, interesante, ajá, siempre elegimos algo que tiene que ver sí, con curar nuestra historia, exacto, ¿no? Y después de estudiar psicopedagogía y trabajar varios años en eso, empecé a trabajar siempre quise ser psicóloga, ok. ¿no? Entonces fui psicóloga infantil, luego psicóloga familiar. ¿Alguna corriente en específico que te Empecé haya, con ok, psicoanálisis porque lo empecé estudiando en Francia y eso era como la tendencia y después terminé la carrera en Estados Unidos y ujú, fue más humanista y después con Reiki y la parte energética fue mucho más psicocorporal. Entonces, ok, digamos que mi acercamiento es un acercamiento que tiene que ver, es mucho más completo, es mucho holístico más, que tradicional, como nada más verbal, ¿no? ok, ok. Ujú. ¿Y ejerciste como psicóloga? Sí, ejerzo Sí, como ejerces psicóloga. como psicóloga, Ujú. o sea, complementa, digamos que el Reiki complementó tu Exactamente, approach, ¿no? O sea, le exactamente. dio como qué interesante, no sabía, eso está Ujú, padrísimo. ujú, ujú. Eso está increíble. ¿Y tienes al personaje de Freud, de Jung, alguno que te haya influenciado mucho? Ay, mira, uno de los que me influenció, Virginia Satir, que en realidad Ok. era socióloga más que psicóloga, me influenció. Trabajo mucho con constelaciones familiares, mucho. Ujú. Y el trabajo de Bert Hellinger y de mi maestro Harald Honen me cambió la vida profesionalmente.
Bruno Bettelheim es otro de los grandes para Ok. mí en términos del tratamiento de infancia, más Piaget, más Freud, más, sí, como es bastante amplio y ecléctico mi La gente interés. que te ha formado en esa parte. Ujú. Qué interesante. Laurent, si tuvieras que darnos, por ejemplo, algún pues consejo o tip para que lo apliquemos en nuestra vida, que de pronto puede ser tan estresante, tan desconectada, tan brutal por de pronto, para regresar y vincular y estar presentes y conectados, ¿qué nos dirías que podemos hacer? Mira, es decir, callarnos, Ok. No, sí. Sí, sí. ¿no? Pero mira, una de las cosas que veo que hace, que es decir, una de mis pasiones actualmente es la escultura, ¿no? Es el trabajo Ah, con el barro. Y yo creo que tener una actividad artística, es decir, ok. tener algo en el cual podemos expresar otro hemisferio, es decir, trabajar con otra parte de nuestro cerebro, pero también poder estar como en relación con la pintura, el lienzo, los pinceles, ¿no? El barro, lo que nosotros elijamos, ¿no? La poesía, el Sí. teatro, la escritura, porque allí es en donde para mí se convierte en un rezo, ¿no? Ok. Es decir, estoy conectada con partes de mí que Está me increíble. ayudan, ¿no? A vivir una vida como la que tengo. Y complementa increíble Exacto. además los otros, ¿no? O el otro hemisferio o tu otra actividad, sea la que sea. Exactamente. Me encanta, Laurence, ha sido de verdad Ay. un placer. Queríamos platicar contigo en este programa desde hace, Ay, yo también. ¿no? Y por fin se nos hizo realidad. Sí, sí. Creo que eres encantadora, eres coherente, esta parte de lo que dices lo haces, me fascina. Y nos encanta que nos hayas regalado este tiempo. Ay, gracias a ti. Espero es que un no sea la placer. última vez. No, yo te voy a invitar a mi programa. Exacto, exacto. Y si queremos estar en contacto contigo y queremos tomar alguno de tus cursos, de tus pláticas, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo, Laurence? Mira, yo creo que para Reiki sería la página de Facebook, Reiki USR México. Me pueden escribir allí y yo definitivamente me pongo en contacto con ustedes. Perfecto. Muy bien, ya lo saben, pónganse en contacto. De nuevo, mil gracias, Muchas Laurence. gracias. De verdad, fue un placer. Querido. Y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias y gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Ay, mil gracias. Ay, Se te no, fue rapidísimo a mí.